Miércoles 23 de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Pablo Celi, el Contralor General del Estado. El asalto e incendio al edificio de la Contraloría por un comando terrorista. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Los archivos de la Contraloría guardan exámenes especiales a la administración del Estado. Algunos han sido judicializados y otros son indagados por la Fiscalía. También estará con nosotros Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Hablamos sobre el diálogo del gobierno, sobre las reformas al régimen laboral para impulsar la creación de empleo y continúan con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo con varias centrales sindicales. El diálogo con el FUT se interrumpió por la iniciativa de convocar a una movilización de trabajadores. Además, hoy en Contacto Directo estará Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército. El vandalismo desatado, especialmente en Quito, durante la movilización indígena, mostró un ineficiente servicio de inteligencia del Estado, igual que en el 30S o en el bombardeo de Angostura. ¿Está infiltrado por el golpismo? Lo vamos a conversar. La próxima semana el gobierno tiene previsto enviar a la Asamblea la proforma presupuestaria 2020, pero antes emitirá un nuevo decreto con el que se insistirá en una eliminación vía focalización del subsidio a las gasolinas y el diésel. El mecanismo de aplicación se está discutiendo en mesas de diálogo con sectores sociales. La historia va más o menos así. Al gobierno le interesa que no se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también aspira a que se modifique. Pero antes de eso, se deben dar dos pasos. Vamos a depender ahora de dos instrumentos. Primero, de la reforma tributaria, de cómo salga de la Asamblea. Y segundo, está pendiente todavía el nuevo decreto por el tema de combustibles. En función de esos dos instrumentos, el acuerdo necesita calibrarse hacia un escenario en el que podamos garantizar su cumplimiento. Es muy importante contar con ese acuerdo para tener fuentes de financiamiento. El nuevo decreto reemplazará al 883, sí, al que motivó 12 días de movilizaciones, protestas y vandalismo en el país. Debemos entender que el gobierno va a insistir en la eliminación focalización de los subsidios al diésel y a la gasolina extra. Claro, Lenin, lo que es que el país no tiene otra alternativa. Lo que tenemos que encontrar en estos días de diálogo es el mejor mecanismo para hacerlo. Pero, ¿cuándo es que vería la luz ese nuevo decreto? La respuesta es pronto, muy pronto. Nosotros tenemos que presentar el presupuesto general del Estado a fin de mes. Máximo en 9 días estará ese nuevo decreto. Entonces. Se esperaría que sí. Yo en esto quiero ser prudente también porque hay un balance político de por medio, pero al menos desde el punto de vista económico nosotros esperaríamos que así sea porque el presupuesto tiene que recoger ya estas variables. Y que eso se está dialogando con todos quienes quieran dialogar. Que producto de aquello es que se tomarán decisiones a las puertas del feriado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. La focalización llegó anticipadamente al comando terrorista que incendió el edificio de la Contraloría. Así se puede apreciar en las imágenes del asalto incendiario. Pablo Celi, Contralor General del Estado, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buen día. En los pisos que se ven totalmente arrasados, ¿qué objeto de valor había para los vándalos? ¿Podría decirse por los sitios de mayor destrucción que el asalto fue planificado? El asalto a la Contraloría General del Estado no es un hecho aislado. Se inscribe dentro de un momento de agitación y violencia en donde se desplegó en todo el país una acción desestabilizadora que buscó descomponer al Estado y desgarrar
el tejido social. Esta trama conspirativa es el escenario donde se produce un ataque criminal contra el organismo que lleva adelante el control de los recursos públicos y en donde reposa la memoria documental de los procesos de investigación sobre uso de recursos en el conjunto del Estado, en donde se desprenden también decisiones de tipo administrativo e indicios de responsabilidad penal que requieren sustentarse procedimentalmente. Este ataque buscó, sin duda, destruir la base documental del organismo de control, pero también sabotear su capacidad operativa y descomponer sus sistemas de trabajo. Al momento, nosotros nos encontramos realizando una evaluación de la magnitud de este impacto. Aún no podemos establecer con precisión el alcance de los daños, ni documentales ni de infraestructura, por cuanto aún no hemos podido ocupar los edificios que se encuentran bajo inspección del Cuerpo de Bomberos y de la Fiscalía. Sin embargo, debo decirle que la fuerza de la Contraloría está en sus equipos profesionales que se encuentran trabajando en este momento en la recuperación de los procesos, en la restauración de sistemas y en la determinación de los registros documentales que deberemos nosotros restaurar. Hay procedimientos técnicos para hacerlo y hay una decisión institucional de sacar adelante de manera rigurosa los procesos que están bajo nuestra responsabilidad. Bueno, está claro de que con el caso Odebrecht se discutió que la Contraloría estuvo lamentablemente bajo la directriz de su jefe al servicio de intereses creados que han sido ya judicializados. Y obviamente que no interesa que pueda seguir en la misma ruta de transparentando la Fiscalía a los gastos, la auditoría, digamos, a los gastos del Estado. Ahora, los archivos que contenían pruebas de los juicios penales que se siguen por delitos contra la administración del Estado fueron destruidos, estaban en Fiscalía, están digitalizados. ¿Eso es suficiente o no se tiene todavía una idea exacta? La actividad de control se sustenta en dos sistemas. En primer lugar, en el archivo documental, pero también en el sistema informático al cual este archivo documental sustenta. En este momento nosotros estamos realizando un conjunto de pericias internas de la institución para poder determinar cuán dañados están uno u otro sistema. Hay procedimientos técnicos en lo que tiene que ver con los sustentos documentales para los procesos penales. Estos se encuentran en la Fiscalía General del Estado. Fueron trasladados cuando los indicios penales se entregaron a la Fiscalía. Sin embargo, de ser necesario y se requieran documentación adicional durante los procesos judiciales, esta documentación es perfectamente posible de restaurar en la medida en que nosotros, mediante un seguimiento de la actividad de auditoría, estamos en condiciones de recuperar la base documental desde sus fuentes de origen en la cadena de custodia y en el sustento informático. En los próximos días nosotros iniciaremos un proceso que precisamente ponga en correspondencia estos tres elementos: la fuente de origen documental, la cadena de custodia de esos documentos y su compatibilización con los sistemas informáticos y registros que la institución tiene. Por lo tanto, el país puede estar seguro que la Contraloría tiene la suficiente fuerza profesional y capacidad operacional para restaurar todos los procesos que hayan pretendido ser vulnerados. El organismo de control en este momento se encuentra redoblando su esfuerzo profesional y técnico y contará con todos los instrumentos de tipo operacional y de tipo sistémico para que el país no pierda en ningún caso la continuidad del proceso de control. Desde que inició el estado de excepción que militarizaba el país, se amagó al edificio de la Contraloría. Bajo el estado de excepción se señaló que había edificios públicos estratégicos. ¿Estuvo Contraloría incluida en esos edificios? ¿Hubo vigilancia especial o el sitio estaba desprotegido? Contraloría señaló a las autoridades correspondientes la gravedad de la situación y requirió la intervención de las fuerzas policiales en su resguardo.
En lo que tiene que ver con el operativo policial y militar que se desarrolló en condiciones de estado de excepción, este se realiza bajo procedimientos y rigores que deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes. En lo que tiene que ver con la Contraloría, nosotros establecimos todas las alarmas y todos los requerimientos de recaudo. La ciudadanía pudo advertir que la dimensión, la magnitud de la agresión contra las instituciones públicas y privadas demandó un despliegue policial muy amplio. La evaluación de la eficiencia de ese despliegue corresponde a las autoridades que condujeron el operativo policial. Se han cuantificado los daños, estaban los edificios y sus instalaciones asegurados contra motín. Por supuesto, la infraestructura de Contraloría está asegurada. Los daños aún no son evaluados, como he dicho, porque aún nosotros no tenemos en nuestro poder las instalaciones de la Contraloría. Cuando lo tengamos podremos informar al país con mayor precisión cuál es el impacto de este acto criminal. ¿Y el seguro qué porcentaje cubre? ¿Cubre todo o solo un porcentaje? Los aspectos técnicos y jurídicos acerca del aseguramiento son tratados en este momento por un equipo profesional de juristas de la Contraloría y no puedo pronunciarme al respecto mientras no concluya el procedimiento. ¿Y cuándo volverá la Contraloría a su edificio propio? En este momento la Contraloría está funcionando de manera regular en todo el país. El impacto y la afectación es en el edificio matriz. Sin embargo, los equipos de trabajo de la Contraloría se encuentran regularmente elaborando en alrededor de 12 instituciones de Estado que generosamente y de manera solidaria han prestado sus instalaciones para que la Contraloría no detenga su actividad. Yo quiero agradecer a las autoridades de esas instituciones donde están laborando los equipos de Contraloría en este momento en forma normal. El despacho del Contralor está en la Superintendencia de Bancos y ahí está también localizada el balcón de servicios con ventanillas abiertas al público. En este momento el data center de la institución está funcionando normalmente, la página web ha sido reabierta con todos los servicios que a través de ella se pueden operar de manera informática, de tal forma que el funcionamiento normal del organismo de control va recuperándose de manera progresiva. El edificio de la Contraloría en Guayaquil también fue asaltado durante las manifestaciones, las movilizaciones. Habían, digamos, documentos de valor, había algo de que sí era de interés para los delincuentes que están acusados en la Fiscalía. Nosotros no tenemos daños en el edificio de Guayaquil. En varias sedes, en varias provincias, dentro de los motines callejeros que se generaron, hubo sin duda asedio a edificios institucionales, pero no registramos daños ni en infraestructura, ni en documentación en provincias, y por supuesto en Guayaquil tampoco. Pablo Celi, Contralor General, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, don Alfredo. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Mesías Tatamuez, el presidente del FUT. El FUT acepta dialogar con el gobierno, pero al mismo tiempo anuncia una movilización. El diálogo con los trabajadores continúa con otras centrales sindicales. Ya volvemos para el análisis. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, de la SEDOCUT, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciada Stephanie. Buenos días. ¿Qué resolvieron ayer? ¿Están considerando suspender la marcha prevista o la manifestación prevista para el 30 de octubre? Gracias por la entrevista, un agradecimiento a Ecuavisa y al Ecuador para que sepan cuál es sobre la movilización. Primero se la distorsionó por parte del gobierno, que era un paro, que era una huelga. Así se le informó en los medios públicos por parte de los ministros. Les decimos, ecuatorianos, la irresponsabilidad la cargan ellos mismos. Jamás estuvo en el FUT que era un paro ni una huelga. Era una marcha y es una marcha para demostrarle al país
dentro de todo este proceso, demostrarle al Ecuador que somos pacíficos, porque lo que no vamos a aceptar, que se nos quiera dejar tildados o fichados como golpistas, o que hemos hecho el juego al correísmo, que se ha hecho el juego a la guerrilla. Eso nunca aceptaremos, porque las irresponsabilidades fue por no saber dialogar, por no saber tratar las cosas, y por eso llegamos a 11 días que podía hacerse en un solo día si es que hubiera habido un acuerdo real. Y eso significa lo dejamos muy claro a los ecuatorianos. Significa entonces que sigue en pie la marcha prevista para el 30 de octubre, y pregunto porque el alcalde de Quito les dijo que no autorizaba, por ejemplo, el uso de vías, que Quito está reconstruyéndose, y si bien para una manifestación pacífica no necesitan autorización, cosa distinta es paralizar vías. Y sí, Quito apenas está recuperándose de actos vandálicos, que es distinto. ¿Cómo evitar que esas escenas no se repitan si sigue en pie esa manifestación en el ambiente político que hoy tiene Ecuador? Gracias, licenciada, porque usted lo hizo en su pregunta, la introducción para el país. Ecuatorianos, tenemos pedidos de la Iglesia Católica, tenemos pedidos de las Naciones Unidas. Está un documento aquí de las Naciones Unidas que nos piden que realmente esto lo suspendiéramos todo, esta movilización. Tuvimos una invitación del señor personero de la ciudad, que es el señor alcalde. Hemos tenido pedidos por varios ciudadanos y ciudadanas importantes del Ecuador, de universidades, de varios sectores, no porque no hagamos la movilización. Y ayer, y que quede claro, el señor alcalde no ha dicho no doy permiso. No pueden transitar, porque las calles son para circular, tanto carros y ciudadanos, y pacíficas, usted lo ha dicho, se puede hacerlo. Eso lo estamos tratando por un solo objetivo que nos han planteado, que lo estamos buscando una consideración. Nos han preguntado, ¿cómo vamos a controlar lo que usted dijo también en una palabra? La infiltración, porque el gobierno no ha podido decirle al país cuáles son los infiltrados, porque ellos tenían que decir cuáles son los violentos, cuáles son los saqueadores, y no los que hicimos la movilización. Por eso mismo le pregunto yo también, ¿cómo tienen previsto controlar si su plan es una manifestación pacífica? Recuerde usted que cuando conversábamos con la dirigencia indígena, también el plan de ellos en esta manifestación y resistencia legítima que tuvieron los movimientos indígenas, su plan era que sea una manifestación pacífica. No hace falta decir lo que terminó siendo, pero si es que hoy están anunciando una marcha pacífica, ¿cómo tienen en el ambiente político actual, con los intereses que se están jugando de por medio y lo que ya vimos, cómo esperan controlar que en efecto así sea? Porque la capital no está para nuevos destrozos. Mire, es que los destrozos no hicimos nosotros. Y yo le agradezco la pregunta, igual lo que lo hice anterior, porque mire, los destrozos, el gobierno, la alcaldía, ayer le habíamos planteado, porque estuvieron también varios concejales, y habíamos dicho que vea, mire, nunca en la historia se había cerrado una calle, por eso no entendemos también la estrategia que hicieron los militares y la policía, cerrar la Guayaquil y la Olmedo, para que se quede la gente atrancada o cerrada, tanto que venía del sur y del norte, y se quede peleando con la policía o enfrentando las bombas que tiraron como en guerra y lanzaron como en guerra. Eso fue, licenciada y ecuatorianos, lo que realmente tienen que demostrarnos que fue. Y por eso lo estamos tratando, lo estamos buscando, como somos ciudadanos ecuatorianos, que no queremos el caos como se ha querido señalar en el país. Nosotros, mire, el 13
el 13 se debía de hacer una sola reunión. Ahí hicieron una división ecuatorianos, que primero quiere reunirse el gobierno con la CONAIE para derogar el decreto, que el decreto era un consenso total de todos los ecuatorianos, que se derogue. 2, y que el lunes se reunía con el FUT. Y ahí han venido dándole largas, cuando el problema de fondo es cómo hacemos las leyes para el Ecuador, porque aquí no se trata leyes, lo que hemos dicho, Matías, porque eso es lo importante. Es decir, Mesías Atamuez, si es que en medio de el entorno que se está dando, ustedes lo que reclaman finalmente es atención, es decir, les molesta que se hayan reunido primero con la CONAIE, que les hayan dejado a ustedes para después, que después se hayan postergado ciertas reuniones con distintos grupos, porque con otros sí se han reunido, y entonces en esa desatención tiene que haber un pedido técnico, real, de qué es lo que están planteando sobre las reformas laborales. Entonces, ¿por qué es necesaria una manifestación antes de que puedan ver finalmente qué es lo que se está proponiendo? ¿O por qué no existe un espacio para que sí se dé un diálogo real, ya de discutir los puntos en los que están teniendo encuentros o no? Por ejemplo, hay grupos, colegas de ustedes, que ya han anunciado que no se va a insistir en el tema de la reducción de días de vacaciones o la donación de un día de trabajo, y algunos otros puntos en los que todavía hay que conocer cuál es la posición del FUT, por ejemplo. ¿No sería más interesante hoy por hoy en la situación actual que puedan llegar a esos puntos primero antes de manifestarse? Mire, que la pregunta que usted las va haciendo en puntos centrales. 1, no estamos resentidos porque se haya reunido con la CONAIE, porque la hicimos los dos sectores y el pueblo ecuatoriano, porque el triunfo no lo hacemos ni la CONAIE ni el FUT, el triunfo es del pueblo ecuatoriano, porque de ese decreto mal hecho que fue y que ahora lo reconoce el gobierno, y por eso no tiene hasta ahora una salida, cómo hacerlo, el nuevo decreto. Ese es uno de los puntos centrales. 2, sobre la parte fundamental que nos corresponde a nosotros, que es las reformas laborales. Nosotros lo que hemos alcanzado, mire, nosotros planteamos 9 puntos. Le mandamos a las Naciones Unidas, las Naciones Unidas consensuó ecuatorianos y ecuatorianas. 5 puntos. En los 5 puntos ecuatorianos se trató rápidamente. 1, que no mande el gobierno las reformas a la Asamblea, porque ¿quién tiene confianza en la Asamblea? Porque no hay. Dentro de todo ese proceso es una ganancia que el gobierno no haya enviado las reformas. 2, de las vacaciones y del día de empleo, de salario que tenía que dar el sector público. Eso fue una bola de ensayo, ecuatorianos. Por eso era para decirnos, miren, ya retiramos esto, ya les damos. Fue falso, eso era inconstitucional, eso no es una ganancia dentro de ese nivel. Cuando se reúne, sí, con los que eran correístas y ahora dice que son morenistas, eso sí molesta, sinceramente. Pero nosotros como ecuatorianos no nos preocupa que hay que reunirse con empleadores, con gobierno, con trabajadores y buscar una alternativa. Hay otro punto, en los Mesías, 5 en puntos. que se refieren esos 5 puntos, me imagino que entra el tema de la jubilación patronal, donde sí no hay consensos, es decir, el gobierno está insistiendo todavía en el tema del cambio de la jubilación patronal, que sea este 2% más por parte del empleador y que luego se lo pueda manejar con fondos privados. Ustedes no están de acuerdo con eso. ¿Cuáles son los planteamientos que hacen sobre ese tema? En los 5 puntos, uno de lo que hemos ganado ecuatorianos es que no se mande las reformas. 2, que se reestructure el Consejo del Trabajo, que ha servido para realmente para distorsionar todo, porque ese consejo se lo distorsionó desde el tiempo de Correa, que ahora está el que es y el que no es, para que estén centrales sindicales, cámaras y gobierno. 3, que el seguro social, que la Asamblea hasta ahora no ha modificado el artículo 28 de la Constitución para poder nombrar
su delegado, licenciada, y de los ecuatorianos que somos afiliados a la Seguridad Social, de los jubilados y de los campesinos, que tengamos nuestro delegado. Ese está en los 5 puntos. Lo otro, que la Corte Constitucional hace un año ya dio sentencia sobre las enmiendas y hasta ahora no se lo hace el reglamento para que el trabajador público sepa si va al sector público o va a estar dentro del Código del Trabajo. Y 5 ecuatorianos, una cosa interesante, que las Naciones Unidas, la OIT, por primera vez aquí en el Ecuador tenga una comisión especialísima y sea facilitador y nos ayude, ojalá con una oficina aquí, y la creemos para que facilite y, entonces, y tener una ley aprobada con todos los ecuatorianos, empleadores, trabajadores, de un código para no parches. Esos son los 5 puntos que nosotros planteamos y vamos a seguir planteando. Que ustedes pedirían insistir entonces. Ya tendremos oportunidad de hablar de algunos de los otros temas que se están planteando. Mesías Tatamuez, el presidente del FUT, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, licenciada, y gracias, ecuatorianos. 7:31. Vamos a una pausa. Cuando regresemos nos está esperando Mario Pazmiño, el ex jefe de inteligencia del Ejército. Vamos a hablar sobre la grave conmoción interna que pudo ser advertida por inteligencia, pero esta había sido desmantelada. Ya volvemos con eso, no se vayan. El vandalismo infiltrado en las protestas sociales debió ser advertido por los servicios de inteligencia, pero estos habían sido desmantelados por el correísmo y después de 2 años siguen de vacaciones o están infiltrados. Pero hay que recordar que tampoco funcionaron en el ataque de Angostura de 2008 y en el 30S del 2010. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinar Gote. A raíz del ataque de Angostura por el ejército colombiano a las FARC en territorio ecuatoriano, el expresidente Correa reorganizó los servicios de inteligencia. ¿En qué consistió esa reorganización? ¿En suspender la cooperación con Estados Unidos? ¿Cómo fue sustituida esa cooperación? Bueno, esa cooperación, básicamente yo no la llamaría una cooperación, yo la llamaría más bien un proceso de infiltración, porque recuerde usted que gran parte de ese acuerdo firmado o llegado por parte de las FARC, en el sentido de que debía inmediatamente de realizarse la salida de la base de Manta, eliminación del director de inteligencia, que en ese tiempo era yo, y también lo de los comandantes de las diferentes unidades que estaban en frontera, era parte de los requisitos que se quería pedir al gobierno de Rafael Correa para que exista un apoyo en la campaña. Eso generó, a su vez, que el presidente Rafael Correa elimine los sistemas de inteligencia, debilite las Fuerzas Armadas y, por otro lado, lo que tenía que realizarse es básicamente estructurar un nuevo sistema de inteligencia con un corte político que seguía 3 directrices fundamentales: protección del caudillo político, protección de la ideología, que era en este caso el socialismo del siglo XXI, protección, por otro lado, del movimiento o partido político Alianza País. Los sistemas de inteligencia tradicionales tienen como objetivos la defensa del Estado y de las instituciones del Estado. Este esquema de inteligencia político que tenía el expresidente Rafael Correa era básicamente un sistema orientado al proceso revolucionario como tal. Por eso es que no le interesaban las amenazas externas o internas que se podían gestar al interior del Estado. Más bien lo que interesaba básicamente era la actividad de ciertos grupos o gente de la oposición que opinaba o tenía o realizaba críticas al gobierno central. Hay y por eso pruebas son las o evidencias deficiencias de cooperación con el gobierno de Rafael Correa por los servicios de inteligencia de Cuba o de Venezuela. Bueno, recuerda usted que el señor Sánchez, que era delegado del grupo de Chávez en ese tiempo, era parte de la seguridad del presidente Rafael Correa. Era el enlace que tenía Chávez dentro del sistema de seguridad del presidente Correa y era un hombre indiscutible del presidente Correa.
Entonces, aquí sí había una penetración del chavismo dentro de la estructura gubernamental. Otra cosa importante es que hay que recordar que tanto los sistemas de inteligencia cubanos como también el SEBIN venezolano eran parte de esta tramoya con el propósito de ir gestando y penetrando las actividades y las gestiones que se iban realizando en el país. Al comienzo del gobierno de Lenín Moreno se advirtió que él era espiado en el despacho presidencial, presumiblemente por la CNI, el servicio de inteligencia que creó Correa. Quedó en algo su investigación. El presidente Moreno, por quien sustituyó a la CNI, ¿funcionan actualmente los servicios de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas? Yo creo que el presidente Lenín Moreno todo el tiempo fue espiado por parte de Rafael Correa, y parte de las muestras de estas no solo es el expresidente Lenín Moreno. Hay información dentro de la Secretaría de Inteligencia que la Secretaría de Inteligencia como tal, en operaciones como la Operación Troyano, vigilaba a los mismos funcionarios del correísmo para saber qué acciones tenían y luego poder utilizar esa información en contra de estos mismos funcionarios, por un lado. Por otro lado, también es necesario manifestar que si bien es cierto se cambió la Secretaría de Inteligencia, se eliminó, pero no se cumplieron 3 objetivos que eran fundamentales y que se pedían. El primer objetivo era que se realice una auditoría de los recursos entregados, cerca de 340 millones de gastos reservados, que hasta ahora no se sabe en qué se utilizó, y eso es dinero del pueblo ecuatoriano. Segundo, una auditoría con relación al tema de las operaciones. Aquí se ejecutaron un sinnúmero de operaciones comprometiendo la imagen del Estado ecuatoriano. Solo les pongo una: el tema de la Operación Hotel, el tema de la Operación Caribe, la una con el tema de Assange y la otra para defender un proceso revolucionario en Nicaragua. Están ahí las operaciones. Pero hoy, después del vandalismo y de lo que públicamente anunció Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, se necesita más que nunca un servicio de inteligencia profesional y eficiente. Escuchemos a Diosdado Cabello. Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Aguántese, eso va a reventar, esos países van a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo, y eso no lo aguanta nadie. ¿Qué corresponde hacer? ¿Qué ocurrió en la semana pasada? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, primero, el país tiene que estar muy claro de que esto es un proceso de desestabilización regional que está afectando directamente al sistema democrático ecuatoriano, indudablemente, pero también se están afectando las democracias y el Estado de Derecho en los diferentes países. Esto nace en el Foro de Sao Paulo, tiene el apoyo directamente del castrochavismo y tiene también el apoyo del Grupo de Puebla. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que reestructurar por parte del Estado el sistema de inteligencia, porque el sistema de inteligencia, como usted bien lo manifestaba, doctor Pinargote, este sistema tiene una infiltración de correístas al interior del Centro de Inteligencia Estratégico. Cerca del 60% de los funcionarios tienen contrato hecho y mantenido durante el periodo anterior y que todavía están en funciones dentro del correísmo, exactamente igual de lo que sucede en los diferentes ministerios. Entonces, existe ya por parte de estas estructuras. La CNI, la policía, el ejército, ¿qué es lo que está en funcionamiento? Está en funcionamiento un centro de inteligencia estratégico que no tiene una dirección y un direccionamiento, y tiene los subsistemas que cada uno de ellos aporta. ¿Dónde está el problema? El problema está en que cada uno de estos subsistemas tiene prioridad de información, y la prioridad de información no es el Centro de Inteligencia Estratégico. La prioridad de información son cada una de las instituciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pero concentrar toda esta información. ¿Quién informa? Se informaba antes directamente, por ejemplo. Antes se informaba directamente, la Dirección Nacional de Inteligencia le informaba directamente al presidente. Al momento, ¿quién tiene que informarle prioritariamente al presidente? Inteligencia Estratégico, que dudo que lo esté haciendo al momento. Entonces ahí son las deficiencias cruciales que tiene este sistema de inteligencia, y esos son las demostraciones de una ineficiencia existente al momento. Mario Pazmiño, el jefe de inteligencia del Ejército, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, doctor Pinargote.
Así concluimos esta emisión. A ustedes gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.